Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, adivinen, hoy hasta me maquillé un poquito y me pasé la plancha para empezar a sentirme más normal. Porque ya mañana se va mi mamá y vamos a estar solos nosotros otra vez en rutina. Así que ahorita he estado aquí abajo, o sea, llevo varios días que he bajado despacito y lo que me cuesta es no estar haciendo cosas que no debo. Por ejemplo, estar recogiendo cosas y me agarra como porque quiero ponerme a limpiar, ordenar, poner en su lugar y me tienen controlada. Mi esposo y mis hijos me tienen bien controlada y me regañan, así que lo bueno es que me tienen los ojos puestos ahí para que no haga nada que no debo hacer, ¿verdad? Así que me estoy portando bien. Me es difícil, es interesante, ¿verdad? Porque uno pide siempre estos descansos y cuando la vida te empuja a tomarlos, uno busca lo opuesto y se pone a hacer todo lo que no debe. Pero estoy haciendo un esfuerzo por hacer caso y cuidarme porque ya no soy una mamá de 20 años, pues este año cumplí 40 para quienes no saben. Y aunque yo me siento súper joven y jovial, el cuerpo ya responde diferente. Entonces, si uno no se cuida como debe, después uno pues lo paga caro. Bueno, y pensé que hoy les iba a platicar un poco para como actualizar el video de cómo es que comenzamos nuestro recorrido de homeschool, por qué o cómo, ¿verdad? Cómo fue que terminamos en esta aventura. Y voy a aprovechar porque ahorita pues no están los chicos chiquitos, andan paseando por el parque, se los llevaron al parquecito. La bebé está dormida, Josh está trabajando y pues hay un poquito de silencio en la casa, que es algo muy raro, oigan, qué raro. Entonces, bueno, les voy a contar, nosotros cuando vinimos a Guatemala en el 2014, nuestros dos hijos, Dawson y Sheila, tenían 5 y 3 años. Y bueno, los inscribimos en un colegito XX, ¿verdad? No como decimos en Guatemala, marca Mickey Mouse. Y al principio pues está aparentemente todo bien. Era un preescolar. Pues se veía muy bonito, todo bien. Ahí pasaron un par de experiencias luego ya al final del año no buenas. La primera fue que nos enteramos que nuestro hijo, que, que tenía un poco de hiperactividad, Dawson, empezó a actuar un poco raro en la casa y luego nos enteramos que llevaba 2 meses de no salir a recreo. Pero como él tenía un atraso de lenguaje y por la personalidad que él tiene, él no nos decía nada. Entonces nosotros, cuando ya dijo algo que nos sonó como raro, fuimos a hablar al colegio y nos dijeron que como él era muy necio y corría muy rápido y pasaba botando a los demás, el castigo era que lo habían puesto a sentarse en una silla frente a los demás para ver si así aprendía observando a los otros cómo comportarse. Y para mí eso fue tan ridículo porque, o sea, un niño, yo siendo maestra de preprimaria, sé que un niño que es muy activo o hiperactivo o como quieran decirle, el recreo es sagrado porque es el momento en que puede sacar esas energías y castigarlo por 2 meses sin informarnos a nosotros y quitarle el único momento en el día en que él podía ser libre de moverse y de actuar, para mí era un crimen, pues, ¿verdad? A pesar de eso, seguimos ahí en ese colegito y unos meses después pasó un incidente en que a mi hija, a Sheila, llegó a la casa diciendo que el chofer le había dado una nalgada. Resulta que el chofer era el esposo de la directora. Era
ese tipo de colegio, ¿verdad? Y al final mi esposo casi me quería ir a matar al chofer, ¿verdad? Cuando ya nos enteramos que dice que, bueno, hablamos con la directora, su esposa, y que no, que él así jugaba con los niños y que no era una nalgada de verdad, que era como un toquecito. Yo dije, primeramente, inapropiado. Segundo, no es una excusa, no son sus hijos, no tiene derecho a jugar con ellos así, ni de ningún modo parecido. Y ahí sí ya fue como quien dice, no, definitivamente ya no. Me acuerdo que estuvieron ahí como 1 año y medio. Hubo una clausura que fue como la cereza encima del helado, en donde pusieron a bailar a mi hijo. O sea, para el Día de la Madre era una sorpresa, y cuando yo llegué la sorpresa era que había una niña, otra vez pariente, hija, no sé, de la directora. Tenía como 11 añitos la nena, y por alguna razón la habían incluido en la clausura y pusieron una canción de Shakira completamente inapropiada para ponerle a los niños de esas edades. Y mi hijo me habían dicho que lo mandara muy guapo, que lo mandara vestido muy guapo, con gel en el pelo y con su camisa de botones y todo. Y yo pues no me imaginé que iba a hacer ese tipo de baile. Y el baile era que él estaba parado en medio, como moviendo la cintura, y la niña giraba a su alrededor en un tutú bien inapropiado, haciendo como que un baile tipo exótico. Y yo casi me muero, o sea, y fueron cosas, ¿verdad? Que uno dice qué es lo que les pasa. Y el resto de las mamás aplaudían y gritaban y todo. Yo estaba como en shock, no sabía qué hacer. Y bueno, entre tanto y tanto los sacamos de ahí. Los metimos a otro colegio. No voy a decir nombres para no desprestigiar a nadie, porque aunque claro no me gustó cómo fue el trato, no, tampoco es mi intención esa, ¿verdad? Desprestigiar aquí a nadie. Bueno, en este otro colegio pasaron 2 años más. Mi hijo ya estaba entonces en preparatoria y Sheila estaba en kinder. Y ella estaba en kinder. Bueno, pre-kinder, lo que se diría pre-kinder, pero tenía otro nombre en este lugar. Bueno, al principio este colegio lo conocíamos porque mis hermanos habían ido a este colegio cuando eran chiquitos, y en su época este colegio era muy prestigioso para la preprimaria. Entonces pensamos, wow, ¿verdad? O sea, aquí les va a ir re bien. O sea, era de aquellos colegios especiales, ¿verdad? En donde uno solo oye buenas experiencias. Pero bueno, la cuestión es de que no todo fue negativo ahí, no todo fue negativo. Pero sí pasó que al siguiente año yo entré a trabajar a ese colegio. Me ofrecieron una plaza y dije, bueno, pues no me caería mal, ¿verdad? Y tomé el trabajo, era maestra ahí, de pre-kinder y de inglés. Y me encantaba mi trabajo. Tenía, la verdad, muchos años de no trabajar. Y yo siempre le contaba a la gente, los que me conocen más saben, que yo nunca he cabido en el sistema tradicional para ser maestra ahí, porque no sé, no quepo dentro de ese cuadrado para dar las clases así como el estilo tan magistral que lo dan aquí. Entonces yo era un poco más, no sé, del lado musical, artístico, lúdico. Buscaba hacer actividades fuera de lo común. La verdad es que siempre soy de esas maestras que los papás las aman y las directoras no las quieren. Entonces, bueno, tenía mucho tiempo de trabajar, pero me gustó mucho poder tener ese puesto. Y bueno, al final ya teníamos a Riley, o sea, acababa de nacer Riley unos meses antes. Estaba chiquito, mi mamá se quedaba con él esas 4 o 5 horas en la mañana, mientras yo me iba con los otros 2 al colegio en el bus. Y me empecé a dar cuenta que mi hijo, el mayor, que ya sabíamos que tenía un atraso de lenguaje, que tenía algunas dificultades como de aprendizaje, pero todavía no sabíamos cuáles.
Lo habíamos llevado con una psicóloga, o lo llevamos en un año, ese primer año en el colegio, en este colegio lo llevamos con una psicóloga educativa y pues le diagnosticó déficit de atención, ansiedad muy alta, hiperactividad. Luego fue con otro psicólogo que le diagnosticó desorden del procesamiento sensorial. Y bueno, así, ¿verdad? Un montón de cosas que explicaban muy bien por qué él estaba así. Pero incluso esta psicóloga fue a hablar al colegio, hizo una cita con ellos, se juntó con los maestros para explicarles cómo podíamos ayudarle a él en esa etapa, porque las quejas eran todos los días, en la agenda una nota todos los días. El niño no se sienta, el niño no se está quieto, el niño hizo mal la tarea, el niño no reconoce qué tal letra, el niño. Y total que cantidades de trabajo extra que yo tenía que hacer en la casa con él, supuestamente. Y, o sea, yo decía, estoy llevando el colegio a la casa, o sea, yo estoy haciendo el colegio, porque lo llevo al colegio, el colegio no sabe qué hacer con él. Regreso y yo hago todo con él. Para resumir un poquito, porque es larguísima esta historia, él ya no estaba feliz de ir, tenía la autoestima por los suelos. Mi otra hija, Sheila, estaba en lo que sería pre-kinder, tenía 4 años y ya estaban aprendiendo letras porque, como siempre les he dicho, aquí en Guatemala cada año parece que aceleran el aprendizaje de la lectura, y entonces ella no podía pasar de la M. Vea, ella tenía las sílabas mami, mi mamú, y eso era todo. Y cada vez que aprendía una nueva sílaba ella se estresaba y no sabía qué hacer. Y entonces resulta que la pobre empezó a comerse las uñas, se empezó a hacer unas llagas aquí a los lados del pulgar, se iba haciendo así en el bus, iba temblando, iba llorando. Y no era porque le estuvieran haciendo una violencia así física, ¿verdad? Sino porque cuando llegaba me decía, es que mi maestra dice que yo no aprendo, que yo no aprendo. Y que no sabe por qué yo no aprendo. Y la maestra en realidad era muy linda, ¿verdad? O sea, muy buena. Pero otra vez vamos a lo mismo, o sea, en Guatemala todos los niños tienen que caber en el mismo cajón y no hay, o sea, esta idea de, no sé si han escuchado ustedes, las que no son maestras, las adaptaciones curriculares, en algunos colegios sí se dan a cabo bien, pero en la mayoría de colegios no está adaptado para hacer esas adaptaciones curriculares, valga la redundancia. O sea, para hacer una adaptación curricular para un niño, por ejemplo en Estados Unidos, a ese niño se le saca del aula tradicional y se le envía a otra aula donde hay otros niños que también van bajo de nivel en alguna materia. Y ahí hay una maestra que, por aparte, para no atrasar al grupo, está trabajando con este niño en esas cosas específicas. Y cuando ve que el niño ya llegó a cierto nivel, lo pueden reintegrar al aula normal. Y si no logra llegar a ese nivel, no importa, se queda en esa aula, en esa materia, durante ese año. ¿Ya? Entonces, eso sí es una adaptación curricular. Y aunque incluso ahí en Estados Unidos les falta, porque solo tienen 1 o 2 maestras atendiendo a estos niños. Pero en Guatemala la adaptación curricular es en papel, ¿verdad? O sea, es un papel en donde se excusa al alumno porque tiene una dificultad, porque no puede, porque va atrasado, porque lo que sea. Y usualmente tienes que tener un diagnóstico para que te den esa adaptación curricular. Y ya con el diagnóstico te la hacen en papel, pero no la implementan en el aula. Es mentira. Entonces tienes 2 opciones, ¿verdad? Una, o miras cómo haces para pagar tutores para que mortifiquen a tu hijo y logre hacer cosas que no está listo para hacer. O lo van a poner en esa tal adaptación curricular, ¿verdad? Que se dice, pero no le van a atender sus necesidades específicas, o sea que no va a progresar. Entonces, esas son las opciones, ¿verdad? ¿No? O si, y en el peor de los casos, ¿verdad? Pierde el año, porque entonces lo más fácil es mejor atrasémoslo un año, así no nos complicamos la vida. Bueno, finalmente, entre eso y lo que yo veía con mi hijo, llegó casi el fin del año. Aparte de todo esto, yo dejaba a mi bebé, yo dejaba a Riley con mi mamá, y mi mamá lo cuidaba muy bien, Ella es un amor con mis hijos.
pero a mí se me partía el corazón cada vez que me tenía que ir a trabajar. Entonces yo ahí había decidido que yo no podía seguir trabajando de todos modos. Pero en medio de todo esto, pues decidimos buscar esa ayuda y ese otro psicólogo que les digo. Y vimos que habían cosas que teníamos que trabajar más a fondo, y el colegio tal vez no es que no le interesara hacerlo, no podían, ¿verdad? No podían hacerlo. O sea, tenían solo los maestros a duras penas, porque después ese colegio al final cerró un par de años después, pero no tenía la capacidad para atenderlo. Entonces me encontré a una amiga que yo conocía de la iglesia, y ella me contó cómo sus hijos estudiaban desde casa, y que sus hijos estudiaban con un colegio que se llama Hebrón. Ahora, esta mi amiga pues era católica, porque Hebrón no es un colegio católico, pero me contó que había mucho respeto por lo de la religión y todo eso, pero que la verdad es que era un buen colegio académicamente, y que, o sea, que aún así era colegio, solamente que lo hacías en tu casa, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo me quedé un poquito sorprendida, porque no tenía idea que aquí en Guatemala existiera la posibilidad de educar en casa. O sea, yo conocía este concepto de Estados Unidos, de Europa, pero no sabía que se podía hacer aquí en Guatemala. Entonces ella me empezó a contar cómo era la cosa. Me dijo, mira, este día es te voy a dar el correo de no sé quién, y este día hay como una guía, un tour, no sé, y puedes ir a ver. Y bueno, yo volví a la casa, me acuerdo que le conté a Joshua. Joshua me dijo, ¿será? Yo, mira, le digo, nosotros estamos haciendo todo el trabajo en la casa. Yo salgo y dejo a nuestro bebé todo el día, y mi pobre mamá cuidándolo. Y se me rompe el corazón de no poder estar con él. Y yo soy maestra. O sea, si yo consigo un trabajo, voy a estar trabajando de maestra de alguien más. ¿Por qué no mejor, en vez de invertir todo mi conocimiento en otros niños, lo invierto en los nuestros? Tal vez no me van a pagar, ¿verdad? Porque no es un trabajo fuera de casa, pero la recompensa va a ser grande, porque yo voy a saber bien que están aprendiendo mis hijos, voy a poderles ayudar, voy a poderlos llevar a donde deben estar, en el nivel al que van, y además de todo te vas a ahorrar la colegiatura, porque las colegiaturas de Hebrón eran en ese entonces como 400 quetzales al mes, y te daban todo el material y todo, ¿verdad? Y todo era guiado. O sea, eso era más como escuela a distancia, digamos, ¿verdad? O sea, todo ya sabías qué tenías que hacer, ibas a hacer tus evaluaciones y todo así. Ya no había que adivinar. Entonces, bueno, fuimos a la cita, me enamoré de todo lo que me contaron que era el homeschool. Les voy a contar aquí entre paréntesis, unos años antes, no sé por qué tuvimos esta conversación con mi esposo en Estados Unidos sobre el homeschool. Tal vez conocimos a alguien que lo hacía, no sé, no me acuerdo, pero recuerdo que le dije a mi esposo, yo jamás voy a ser de esas señoras raras que encierran a sus hijos en su casa y los alejan del mundo porque los quieren educar ellas. Yo nunca, y no tengo la paciencia, yo jamás lo voy a hacer. 9 años después, aquí estamos. Por eso, miren, no hay que escupir al cielo. Entonces, bueno, empezamos con Hebrón. Luego mi hijo recibió otros diagnósticos que nos ayudaron a entender cómo él podía aprender mejor. Esta es una historia para otro día, porque ya mi hijo ya está grande, y entonces son cosas que solo él puede compartir, porque ya no es chiquito, ¿verdad? Entonces son cosas muy privadas de él. Pero bueno, la cosa es que hubo más diagnósticos y aprendimos cómo podíamos ayudarle a él y adaptar el material y todo. Hebrón fue una maravilla, me ayudaron muchísimo, le tengo mucho cariño a las personas que nos ayudaron en el momento. Yo llegué, o sea, casi llorando a inscribirlos, porque me sentía horrible, porque mi hijo incluso a los 6 años había entrado en una gran depresión. Su maestra en ese entonces, frente a él, en los últimos días que estuvimos ahí en el colegito, me dijo, este niño nunca va a entrar a un primero primaria.
enfrente de él, me lo dijo enfrente de él, y yo nunca se me olvida su carita, yo volteé a ver, porque inmediatamente reaccioné que él estaba parado a la par mía, y lo vi mirando a la maestra con una tristeza en sus ojos que nunca se me va a borrar de la cabeza, ¿verdad? Entonces, pues todo eso fue lo que nos llevó a nosotros rezamos mucho, rezamos muchísimo, la verdad. Somos personas de fe, entonces rezamos muchísimo, márcanos el camino, dinos si eso está bien. Y se nos fue abriendo el camino, o sea, todas mis dudas, y no había información, solo el colegio, la que el colegio me daba, pero no había información. Yo me metí a Google a investigar si era legal, si se podía, y me acuerdo que no había nada, y así fue como nació esta página, porque en el 2000, creo que fue 17, no me acuerdo, creo que fue en el 2017, después de ya haber empezado homeschool en el 2016, porque empezamos como quien dice en noviembre del 2016, yo me di cuenta que no había información, que nadie sabía cómo se puede hacer homeschool en Guatemala, porque no se puede hacer de la misma forma que en Estados Unidos. ¿Qué cosas legales había que hacer? Que habían otras mamás en la misma situación, que estaban con hijos que estaban padeciendo bullying en los colegios, que estaban sufriendo porque no cabían en el sistema tradicional, nadie les estaba ayudando. Y yo pensé, bueno, yo ya aprendí un año, aunque sea sobre Bron. Voy a abrir esta página y voy a compartir mi experiencia para animar a otros papás. Y si ustedes buscan, en nuestra página de YouTube tengo un video en donde parezco un fantasma, porque cuento nuestra historia, algo así como la estoy contando ahorita, pero la cuento con el corazón en la mano porque era muy reciente. O sea, yo estaba sentida con el sistema, yo estaba enojada, yo estaba triste, yo estaba frustrada, pero quería compartir mi experiencia para ver si habían otros papás que tuvieran la misma situación y necesitaran oír eso, y necesitaran oír que se podía, que existía algo para ellos, ¿verdad? Así que así fue como inició la página de Facebook. Por eso fue que empezó, y me acuerdo que al final del primer año teníamos 99 seguidores. La mayoría eran amigos míos de Facebook, ¿verdad? Tenemos 99 seguidores. Luego de esos 4 años de homeschool, pues nosotros ya saben ustedes que decidimos hacer homeschool independiente. Le agradecí mucho a Hebron, nos separamos de ahí, utilizamos empecé a investigar con amigas que ya lo hacían, pero que no lo compartían, digamos, abiertamente, cómo es que ellas validaban estudios que fueran con un método americano, ¿verdad? Y así fui grabando videos. Ustedes buscan, hay videos sobre todos los temas legales y todo. Y mi único afán era dar a conocer cómo se podía hacer esto. Entonces me empezaron a escribir papás, me empezaron a escribir personas que no crean que muchas, o sea, la comunidad de homeschool en Guatemala sigue siendo muy reducida en comparación de otros países, pero, o sea, ya somos más, ¿verdad? Y luego vino la pandemia, y mucha gente que me había criticado, digamos, conocidos y amigos, por estar haciendo homeschool con mis hijos, se acercaron, ¿verdad? Y me buscaron para preguntarme cómo les ayudaba durante la pandemia, porque los niños ya no podían ir presencial al colegio. Y fue bonito, o sea, yo no tuve ningún rencor con esas personas porque es miedo, o sea, las personas que no conocen el homeschool tienen ideas muy erradas de lo que es, de cómo se socializa, de las cosas que pasan, y pues en base a eso que han oído, andan regando rumores que son equivocados. Entonces a mí me gustaba mucho poder educar a la gente, decir, mira, esto es homeschool, eso que están haciendo por Zoom no lo es, pero te puedo enseñar a hacer un buen homeschooling. Muchos de mis conocidos se han vuelto familias homeschool. Lamento mucho a los colegios que han perdido esos estudiantes, pero fueron personas que en los colegios no les ayudaron, no les buscaron alternativas y encontraron en homeschool su lugar. Y lo que quiero decir también es, para las mamás que hacen homeschool, ya lo saben. Yo siempre digo, ser mamá homeschool es una vocación en sí. Mi hija, estás jalando la cortina, fíjate, y se va a bajar el palito ese. Perdón. Ser una mamá homeschool es una vocación. O sea, aparte, es una vocación, un punto y aparte enorme. Porque
uno entra sin preparación, uno entra con miedo, uno echa a perder 1000 veces. Pero lo que te hace tener esa vocación es el amor que le tienes a tus hijos, porque quieres que salgan adelante y quieres ayudarles cuando alguien más no lo ha hecho. Y no hay una persona, a menos que sea un papá negligente, pues, pero en general, no hay un papá o una mamá que pueda decir que hay alguien más que quiere más a sus hijos o tiene más el interés de que sus hijos sobresalgan y que progresen y que se superen en la vida. Entonces no va a haber nadie con un drive más grande porque esos niños salgan adelante que su mamá y su papá. Y para esas personas que dicen, ay no, pero es que si uno no es maestro, uno no debería. Les voy a decir una cosa, y pueden buscarlo estadísticamente. La mayoría de papás y mamás homeschoolers no son maestros. Son todo menos eso. Son conductores de Uber, médicos he conocido, ingenieros, arquitectos, diseñadores gráficos, psicólogos, o sea, de todo. O sea, yo he conocido de todo. Personas que son emprendedoras, personas, incluso conozco personas que no terminaron el colegio y están educando a sus hijos y lo hacen 1000 veces mejor que alguien que tiene el título de maestro. Y les digo por qué, porque uno cuando sale con el título de maestro, uno se encajona en el sistema. Y cuando uno quiere escolarizar a sus hijos, es lo que me pasó a mí, les cuesta mucho más que una persona que no sabe cómo se debería de hacer. Porque estamos encajonados como maestros a que tiene que sentarse, tiene que trabajar así, tienen que ser tantas horas, y si no, no lo está haciendo bien. Entonces, si lo que los detiene a ustedes es, yo no soy maestra, no voy a poder, no tengo la paciencia, yo tampoco tengo la paciencia. O sea, yo naturalmente soy una persona impaciente, intolerante, despistada, tengo déficit de atención bastante serio, por cierto. Por eso planifico, no es al revés, no es porque estoy organizada que planifico todo y tengo horarios y calendarizo todo porque soy tan mala haciendo las cosas cuando las tengo que hacer y en el orden en que las tengo que hacer. Entonces por eso soy así. Y lo de la paciencia, eso crece. O sea, si ustedes quieren una virtud, siempre digo, si tú le pides a Dios paciencia, Dios te va a dar oportunidades para ser paciente. No es que te va a volver paciente, te va a dar oportunidades para tú tener que trabajar tu paciencia, tener que trabajar tu carácter. Y miren, el homeschool ha sido una terapia para mí porque me ha enseñado que no todo ocurre a mi ritmo. Aprendí que mis hijos aprenden muy distinto de como yo me imaginaba que aprendían. Entonces, es todo así como súper interesante porque uno cree que conoce a sus hijos cuando están en el colegio y cuando te los devuelven y te toca a ti empezar a hacerlo, te das cuenta, ¡oh, la! ¿Cómo le cuesta esto? O, ¡ala, qué pilas es en esto! No sabía. O, puchica, qué capacidad la que tiene, ¿verdad? Para hacer tal cosa. O, mi hijo es artístico, no sabía, ¿verdad? O mi hijo no es nada artístico, o tiene una motricidad gruesa fatal, ¿verdad? O sea, cuando tú lo recibes te das cuenta todo lo que tienes que trabajar y entonces aprendes con ellos. Y lo que no sabes cómo darlo cuando llegas a un tope y no sabes, pues buscas ayuda, buscas un tutor que te lo explique a ti o le pones un tutor al niño un tiempo. O buscas un sistema que le enseñe donde tú no tengas que intervenir. Hay un montón de sistemas de homeschool que ya vienen con videos, con audio, con todo. Es una inversión, pero lo que no inviertes en colegiatura lo inviertes en eso, pues. Así que esa es nuestra historia. Así es como empezamos homeschool con nuestros hijos. Y de ahí, ¿por qué? Me decían, pero ¿por qué metiste a todos a homeschool? Porque me enamoré de homeschool. Me enamoré de los frutos del homeschool, de cómo mis hijos tienen los pies en la tierra, no tengo que pelear contra corriente con todo lo moral. O sea, son niños normales, a veces hacen tonterías, a veces pueden tener dudas, ¿verdad? O hacer algo que no está bien, pero la perspectiva que tienen
el juicio crítico que han desarrollado para tomar sus decisiones es muy distinto a un niño que está todo el día en el colegio, porque entonces son personas que primero no están acostumbrados a la presión de grupo, entonces cuando tratan de presionarlos algo así, ellos se sienten incómodos y se sienten como violentados, ¿verdad? De que los estén obligando a hacer algo que no quieren. Entonces incluso ahí uno se da cuenta, ¿verdad? Qué bueno es no tener esa presión de grupo durante 12 años de tu vida, pues. ¿Ya? Entonces, y no es que no puedan ser influenciables, les digo, pueden cometer errores, pero es muchísimo menor incidencia en muchas cosas que lo que está pasando en los colegios. Y tal vez yo me atrevo a decir, o sea, esta homeschool es la solución para los tiempos de ahora. Fíjense. Así que los dejo. Les mando un abrazo. Feliz, no les digo fin de semana porque no es fin de semana, pero miren que no estoy ni contando los días, ya no sé ni qué día es. Yo creo que es martes. Así que les mando un abrazo. Pásenla muy bien y bueno, denle like a este video y compártanlo. Y vayan a nuestra página de YouTube, hay más videos ahí. Chao.